La mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando por dinero, pero nunca aprenden realmente cómo funciona el dinero. Siguen las reglas que les enseñaron de niños. Estudia, consigue un trabajo, ahorra un poco y espera que todo salga bien. Pero así no se construye la verdadera libertad financiera. Hoy vamos a explorar 12 reglas poderosas que te enseñarán cómo funciona el dinero de verdad. Estas lecciones son simples, fáciles de entender y pueden cambiar tu vida para siempre si las tomas en serio. Así que quédate hasta el final, porque el dinero no llega a los más inteligentes ni a los más fuertes. Llega a quienes entienden las reglas. Capítulo 1. El dinero es una herramienta, no el objetivo. Muchas personas crecen creyendo que la meta final en la vida es hacerse ricas. Sueñan con una casa grande, autos de lujo, vacaciones espectaculares y mucho dinero en el banco. Esta idea está en todas partes, en las películas, en las redes sociales y hasta en las conversaciones que escuchamos a nuestro alrededor. Nos enseñan, directa o indirectamente, que dinero igual a felicidad. La gente cree que si tuviera más dinero, todos sus problemas desaparecerían. Pero la verdad es que el dinero no es el objetivo final. El dinero es simplemente una herramienta. Así como un martillo sirve para construir una casa o un auto para llevarte a tu destino, el dinero existe para cumplir un propósito, no para ser el propósito en sí mismo. Nadie se enamora de un martillo. No lo enmarcan, no lo cuelgan en la pared ni lo admiran cada día. Lo usan para crear algo útil, para construir, reparar, mejorar. El martillo por sí solo no tiene valor. Lo que lo hace poderoso es cómo lo usas. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Por sí solo, el dinero no es más que papel, metal o números en una pantalla. Su verdadero poder aparece cuando se usa por las razones correctas, para apoyar tus metas, mejorar tu vida y ayudar a las personas que amas. Si conviertes al dinero en tu único objetivo, puede que termines persiguiéndolo para siempre, trabajando demasiadas horas, sacrificando tu salud, dañando tus relaciones, todo en nombre del éxito. Y aunque finalmente consigas ese gran cheque, puede que no traiga la felicidad que esperabas, porque la felicidad no viene del dinero, viene del significado. Y el dinero, cuando se usa correctamente, puede ayudarte a crear ese significado. Por ejemplo, el dinero puede darte la libertad de perseguir tus sueños, puede pagar tu educación, ayudarte a iniciar un negocio o permitirte viajar y conocer el mundo. Puede ayudar a tus padres, apoyar a tus hijos o mejorar tu comunidad. Estas son cosas con sentido real, pero solo ocurren cuando entiendes que el dinero es tu servidor, no tu amo. Así que en lugar de preguntarte ¿cómo puedo ganar más dinero?, empieza a preguntarte ¿qué quiero construir con el dinero? ¿Una vida tranquila? ¿Un futuro sólido? ¿Un mejor mundo para tu familia? Entonces, usa tu dinero para eso. Ahorra con propósito, gasta con intención, invierte con un plan. No solo acumules dinero, úsalo para crear algo más grande que tú mismo. Cuando entiendes esto, algo poderoso ocurre. Dejas de perseguir el dinero a ciegas, dejas de compararte con los demás, dejas de tomar decisiones por miedo. En cambio, empiezas a tomar el control. Comienzas a pensar como un constructor, no solo como un consumidor. Y ahí es cuando comienza la verdadera riqueza. No solo en tu cuenta bancaria, sino en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Recuérdalo siempre, el dinero no es el destino, es el vehículo. Y tú eres el conductor. Decide a dónde quieres ir. Usa tu dinero para llegar ahí. Deja que sirva a tu propósito, no que se convierta en tu propósito. Esa es la primera regla de la verdadera sabiduría financiera. Capítulo 2. Aprende antes de ganar. En el mundo acelerado de hoy,
Muchas personas quieren que el éxito llegue de la noche a la mañana. Quieren ganar mucho dinero rápidamente sin tomarse el tiempo de entender cómo funciona realmente el dinero. Ven a otros manejando autos caros o viviendo en casas grandes y piensan, yo también quiero eso, ya mismo. Pero aquí hay una verdad poderosa que la mayoría ignora. Si ganas antes de aprender, lo perderás todo. Conseguir dinero no es la parte difícil. Conservarlo y hacerlo crecer es donde está el verdadero desafío. En todo el mundo hay historias de personas que ganaron la lotería, recibieron grandes sumas de un negocio, un contrato deportivo o una herencia, y solo unos años después estaban en la quiebra, lo perdieron todo. ¿Por qué? No fue mala suerte, fue porque no sabían qué hacer con el dinero, no aprendieron las reglas básicas de cómo debe gestionarse, nunca desarrollaron la mentalidad ni las habilidades para manejar la riqueza. Como resultado, el dinero entró y salió igual de rápido. El dinero en manos sin entrenamiento desaparece. Por eso, la educación debe venir antes que los ingresos. Necesitas construir una base sólida antes de levantar el rascacielos. Piensa en tu vida financiera como un árbol. Cuanto más profundas y fuertes sean las raíces, tu conocimiento, más alto podrá crecer el árbol, tu riqueza. Pero sin raíces profundas, hasta la tormenta más pequeña puede derribarlo. De la misma forma, hasta una pequeña emergencia financiera puede destruir la vida de alguien que no entiende cómo funciona el dinero. ¿Qué debes aprender? Necesitas aprender el lenguaje básico del dinero, cómo ahorrar con inteligencia, cómo hacer un presupuesto, cómo invertir, cómo funcionan los impuestos, cómo controlar tus gastos y cómo evitar las trampas de las deudas. Estas son las verdaderas herramientas de la libertad financiera. No solo tener un sueldo alto. Una persona que gana un salario modesto, pero sabe cómo ahorrar e invertir, es muchas veces más estable económicamente que alguien que gana mucho, pero lo derrocha todo. Empieza poco a poco. Lee un libro sobre dinero cada pocos meses. Mira videos de finanzas personales. Sigue a personas que enseñen sobre construcción de riqueza. Haz preguntas a quienes confíes. Aprende cómo funciona el mercado de valores, cómo abrir una cuenta de ahorros, cómo crear un presupuesto mensual o cómo establecer metas financieras. No necesitas convertirte en un experto financiero de la noche a la mañana. Solo da un paso a la vez. Al principio puede sentirse lento. Mientras otros persiguen el dinero rápido, tú estás aprendiendo los fundamentos. Pero no te preocupes. Aprender despacio lleva a ganar con solidez. Cuando el dinero llegue, y llegará, sabrás exactamente cómo manejarlo, sabrás cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer y cómo usarlo con sabiduría. Recuerda siempre, el conocimiento es la verdadera moneda. Nunca pierde valor. Cuanto más aprendes sobre el dinero, más poderoso te vuelves. Dejarás de tenerle miedo a los problemas financieros. Tomarás decisiones más inteligentes. Y lo más importante, te convertirás en alguien que no solo gana dinero, sino que lo conserva y construye riqueza real. Así que no tengas prisa por ganar, ten prisa por aprender, porque cuando aprendes antes de ganar, el éxito no será temporal, será tuyo, para siempre. Capítulo 3. Ahorra como pobre, invierte como rico. Si alguna vez has escuchado el consejo de ahorra tu dinero, no eres el único. Es uno de los consejos financieros más comunes del mundo. Y sí, ahorrar es importante, pero no es suficiente. A la mayoría de las personas les dicen que ahorren, pero muy pocas les enseñan cómo usar esos ahorros para construir riqueza. Esa es la diferencia entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. Las personas con mentalidad pobre suelen gastar todo lo que ganan. Las de clase media ahorran lo que sobra,
Pero los verdaderamente ricos invierten lo que ahorran. Esa es la clave. Imagina que ganas $100. Una persona con mentalidad pobre puede gastar los $100 completos. Paga cuentas, compra comida, quizás se da un pequeño gusto y al final de la semana no queda nada. No hay nada que crezca. Una persona con mentalidad rica, en cambio, ahorra una parte de esos $100. Pero no se detiene ahí. Toma una porción de esos ahorros e invierte en acciones, negocios, bienes raíces o educación. Con el tiempo, esa pequeña inversión crece y se multiplica. Así es como se crea la riqueza, no solo ahorrando, sino haciendo crecer lo que ahorras. Piensa en el ahorro como plantar semillas. Si las guardas en el bolsillo, nunca se convertirán en fruto. Pero si las pones en la tierra, las riegas y las cuidas, crecerán en árboles que darán frutos durante años. Tu dinero funciona igual. Ahorrar es plantar. Invertir es regar y cuidar las semillas. Sin invertir, tus ahorros se quedan quietos. No crecen. No trabajan para ti. Y de hecho, con la inflación, su valor va disminuyendo lentamente con el tiempo. ¿Cómo empezar? Comienza poco a poco. No necesitas mucho dinero para comenzar. Incluso ahorrar el 10% de cada dólar que ganas puede marcar una gran diferencia con el tiempo. Si ganas $100, guarda $10. Puede no parecer mucho, pero lo que más importa es la consistencia. Si lo haces cada vez que recibes dinero, construyes un hábito. Con los meses y los años, tus ahorros comienzan a crecer. Luego, con algo de educación financiera básica, puedes empezar a invertir una parte de esos ahorros. Puede ser en un fondo de inversión pequeño, un índice bursátil básico o incluso en una idea de negocio en la que creas. Muchas personas esperan el momento perfecto para invertir. Piensan, empezaré cuando tenga más dinero, pero ese momento nunca llega. Los gastos aumentan, surgen emergencias y el hábito nunca se forma. Por eso es importante empezar ahora, aunque sea con poco. Cuanto antes comiences, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. El tiempo es una de las herramientas más poderosas en la inversión. También es importante entender el papel de los bancos. Los bancos son buenos para mantener tu dinero seguro. Protegen tus ahorros y te dan acceso cuando los necesitas. Pero los bancos ofrecen tasas de interés muy bajas. Tu dinero está seguro, pero no crece mucho. Para construir riqueza real, necesitas aprender a invertir más allá del banco. Ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Al final, recuerda esto, ahorra como alguien que tiene hambre de sobrevivir, pero invierte como alguien que planea prosperar. Ahorrar te da seguridad. Invertir te da libertad. Cuando haces ambas cosas con sabiduría, construyes un futuro que no depende de la suerte, de la ayuda ni de los milagros. Depende de tu disciplina y tu visión. Empieza ahora, empieza poco, pero sobre todo, empieza con inteligencia. Capítulo 4. Entiende la diferencia entre activos y pasivos. Si hay una regla financiera que separa a los ricos de todos los demás, es esta: la capacidad de entender la diferencia entre activos y pasivos. Suena simple, pero la mayoría de las personas nunca lo aprenden de verdad. Confunden los deseos con las necesidades y los pasivos con los activos. Como resultado, terminan trabajando más duro, pero sin volverse más ricos. Para salir de esa trampa, debes aprender a identificar qué cosas en tu vida están poniendo dinero en tu bolsillo y cuáles lo están sacando en silencio. ¿Qué es exactamente un activo? Un activo es cualquier cosa que te hace ganar dinero. Añade valor financiero a tu vida. Puede generar flujo de caja, crecer en valor o reducir tus costos a largo plazo. Ejemplos de activos reales: una propiedad en alquiler que te da ingresos mensuales, un negocio que genera ganancias, acciones que pagan dividendos
o incluso una habilidad que aumenta tu poder de ingresos. Estas cosas ponen dinero en tu bolsillo, ahora o en el futuro. Ahora veamos los pasivos. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Son las cosas que te cuestan dinero regularmente, aunque se vean bien o parezcan importantes. Un auto, por ejemplo, es un pasivo común. Puede ayudarte a moverte, pero también tiene costos de combustible, mantenimiento, seguro y depreciación. Saca dinero de tu billetera cada mes. Lo mismo pasa con los teléfonos caros, la ropa de diseñador o las casas grandes que no alquilas. Pueden verse impresionantes, pero financieramente te están costando, no ganando. El problema es que muchas personas, especialmente las que no tienen educación financiera, confunden los pasivos con los activos. Creen que porque poseen algo caro, están volviéndose más ricos. Pero la verdad es lo contrario. Si ese artículo está vaciando tu cuenta bancaria, en lugar de llenándola, es un pasivo, no un activo. Las personas con mentalidad pobre suelen llenar sus vidas con este tipo de compras, pensando que están construyendo riqueza, cuando en realidad están acumulando deudas o permaneciendo estancadas en el mismo lugar financiero. Las personas con mentalidad rica, en cambio, se enfocan en acumular activos. Usan su dinero para comprar cosas que les harán ganar más dinero. No pierden tiempo intentando impresionar a los demás con artículos llamativos. En cambio, invierten en cosas que crecerán con el tiempo. La meta no es solo trabajar por dinero, sino hacer que tus activos trabajen por ti. Así es como dejas de intercambiar tiempo por dinero y empiezas a ganar control sobre tu futuro. Así que la próxima vez que estés a punto de hacer una compra grande, hazte una pregunta importante. ¿Esto me dará más dinero en el futuro o me lo quitará? Sé honesto contigo mismo. Si es un pasivo, piénsalo 2 veces. ¿Puede esperar? ¿Hay una mejor opción? ¿Podría ese dinero invertirse en algo más valioso? Tu objetivo debe ser simple: comprar más activos, minimizar los pasivos. Cuando cambias tu forma de pensar así, todo empieza a cambiar. Comienzas a construir riqueza sin necesitar ganar más. Tu dinero empieza a trabajar más duro que tú y poco a poco te acercas a la independencia financiera. Los activos te alimentan, los pasivos te desangran. Elige con sabiduría. Capítulo 5. Trabaja para aprender, no solo para ganar. En el mundo de hoy, la mayoría de las personas trabajan solo para sobrevivir. Hacen su trabajo porque necesitan pagar las cuentas, mantener a su familia y seguir adelante. Aunque esto es comprensible, también es una trampa. Si tu único objetivo en el trabajo es cobrar un sueldo, estás perdiendo una oportunidad mucho más grande. Una oportunidad que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Las personas más inteligentes, especialmente en los primeros años de su carrera, entienden esto. No trabajes solo para ganar. Trabaja para aprender, porque lo que aprendes hoy puede multiplicar tus ingresos mañana. Mucha gente dice: odio mi trabajo o solo lo hago por el dinero. Y es verdad, algunos trabajos son difíciles y aburridos. Pero la pregunta real no es solo qué estás haciendo, es qué estás aprendiendo mientras lo haces. Cada trabajo, incluso el que paga menos, tiene algo que enseñarte si prestas atención. ¿Estás aprendiendo a hablar con personas? ¿A gestionar tu tiempo? ¿A liderar un equipo? ¿A vender un producto? Estas son habilidades que no solo te ayudan en tu rol actual, se quedan contigo para siempre. Por ejemplo, si trabajas en una tienda pequeña, puede que no pague mucho, pero estás aprendiendo a tratar a los clientes, a resolver problemas rápidamente, a mantener la calma bajo presión y quizás incluso a gestionar un pequeño negocio. Estas son lecciones invaluables.
Un día podrías abrir tu propia tienda o liderar un gran equipo. La experiencia que ganaste te dará una ventaja. En cambio, si siempre eliges trabajo solo por el salario, puede que ganes más ahora, pero te perderás el aprendizaje profundo que lleva a la riqueza a largo plazo. Piénsalo como plantar semillas. Cuando trabajas para aprender, estás plantando habilidades dentro de ti. Esas habilidades crecen con el tiempo, no desaparecen como tu salario después de gastarlo. Aprender a negociar puede ayudarte a conseguir mejores acuerdos en el futuro. Aprender a vender puede ayudarte a iniciar tu propio negocio. Aprender a gestionar un equipo puede prepararte para roles de liderazgo. Estas cosas no se enseñan en la escuela, se aprenden a través de la experiencia, trabajando con la mentalidad correcta. Así que en tus primeros años no cometas el error de perseguir solo el trabajo mejor pagado. Busca el trabajo que ofrece más crecimiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Esto me ayudará a ser más valioso? A veces el trabajo que paga un poco menos te enseñará mucho más y a largo plazo esas lecciones te harán mucho más rico que unos cuantos dólares extra. Recuerda, el dinero es temporal, pero las habilidades son para siempre. Puedes perder tu trabajo, tus ahorros, incluso tu negocio, pero si tienes habilidades sólidas, siempre puedes volver a empezar. Por eso, las personas ricas se enfocan en aprender. Saben que su mente es su mayor activo. Nunca dejan de mejorarse a sí mismas. Así que la próxima vez que solicites un trabajo o pienses en cambiar de empleo, no solo preguntes ¿cuánto me pagarán? Pregunta mejor ¿cuánto voy a crecer? Porque no se trata de cuánto ganas ahora, se trata de cuánto puedes ganar después de subir de nivel en tus habilidades. Así es como se construye la riqueza real. Trabaja con inteligencia. Trabaja para aprender. Capítulo 6. Evita la trampa de la inflación de estilo de vida. Imagina esto. Has trabajado duro, conseguiste un ascenso o un trabajo mejor pagado. De repente, tu salario se duplica. Te sientes emocionado, orgulloso y quizás hasta aliviado. Al fin lo lograste, ¿verdad? Pero ahora que ganas más, ¿qué pasa? Compras un auto nuevo, actualizas tu teléfono, te mudas a un apartamento más grande, compras en tiendas más caras y empiezas a comer fuera más seguido. Poco a poco, tu estilo de vida sube para igualar tus nuevos ingresos y antes de darte cuenta, estás gastando casi cada dólar que ganas otra vez. Esto se llama inflación de estilo de vida y es el asesino silencioso del crecimiento financiero. Ocurre cuando tus gastos crecen tan rápido como tus ingresos o incluso más rápido. Te dices a ti mismo, trabajo duro, me lo merezco. Y aunque está bien disfrutar de algunas recompensas, el peligro está en convertir esas recompensas en hábitos permanentes. La casa más grande viene con un alquiler o hipoteca más alto. El mejor auto trae más seguro, más gasolina y más mantenimiento. Las cenas caras se acumulan rápidamente, así que aunque tu salario se duplicó, tus ahorros no aumentaron, tus inversiones no crecieron, tu vida financiera no mejoró, solo se volvió más lujosa. El problema es que la mayoría de las personas no notan esta trampa hasta que es demasiado tarde. Siguen actualizando su estilo de vida cada vez que ganan más. Siempre sienten que necesitan un poco más de dinero para estar cómodos. Y sin importar cuánto suban sus ingresos, siguen sintiéndose estresados por las facturas, las deudas y las emergencias. ¿Por qué? Porque construyeron un estilo de vida que depende de ganar cada vez más solo para sobrevivir. Pero los inteligentes, los que realmente construyen riqueza, hacen algo diferente. Cuando sus ingresos aumentan, no incrementan inmediatamente sus gastos. En cambio, se mantienen firmes. Siguen viviendo con sencillez y usan el dinero extra para ahorrar, invertir
y construir activos. Entienden que la riqueza no es cuánto ganas, es cuánto conservas y haces crecer. Aquí hay una verdad simple. Si siempre gastas lo que ganas, siempre estarás a un paso de la quiebra. Ya sea que ganes 1.000 o 10.000 dólares al mes, si lo gastas todo, tu situación financiera no mejora. Pero si vives por debajo de tus ingresos, creas una brecha, un espacio donde la riqueza puede crecer. Esa brecha es tu poder. Es lo que te permite construir fondos de emergencia, hacer inversiones y planificar el futuro. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa vivir en la pobreza. Significa tomar decisiones inteligentes. Significa preguntarte, ¿realmente necesito esto antes de comprar? Significa elegir la estabilidad a largo plazo sobre el placer a corto plazo. Significa estar en control de tu dinero, no dejar que tus emociones o tu ego lo controlen. Y aquí está lo mejor. Vivir con sencillez no solo ayuda a tu billetera, trae paz mental. Dejas de preocuparte por seguirle el ritmo a los demás. Duermes mejor sabiendo que estás preparado para las emergencias. Ganas la libertad de arriesgarte, cambiar de trabajo o incluso iniciar tu propio negocio, porque no estás atrapado por gastos elevados. Así que la próxima vez que tus ingresos crezcan, haz una pausa antes de mejorar tu estilo de vida. Celébralo, sí, pero también estrategiza. Pregúntate, ¿cómo puedo usar este nuevo ingreso para crecer, no solo para gastar? Evita la trampa en la que caen tantos. La inflación de estilo de vida te mantiene estancado. Vivir con inteligencia te libera. Vive con propósito, gasta con intención y siempre, siempre vive por debajo de tus posibilidades. Ese es el camino hacia la riqueza duradera. Capítulo 7. El dinero fluye hacia el valor. Una de las verdades más importantes sobre el dinero es que no te pagan por tu tiempo, te pagan por el valor que aportas. Muchas personas creen que trabajar más horas significa ganar más dinero. Piensan, si trabajo 10 horas en lugar de 8, ganaré más. Pero esto no siempre es cierto. Tu sueldo no es simplemente una medida de tu tiempo. Refleja cuánto valor creas para los demás. Para entenderlo, imagina que limpias una casa al día y te pagan por cada casa limpiada. Tus ingresos dependen completamente de cuántas casas puedes limpiar tú mismo, intercambiando directamente tu tiempo por dinero. Ahora imagina que creas una máquina que limpia 1.000 casas al día. Ya no necesitas limpiar casas tú mismo. La máquina hace el trabajo. Tus ingresos crecen de forma dramática, no porque trabajaste más horas, sino porque creaste más valor. Este ejemplo resalta la diferencia entre trabajar duro y trabajar con inteligencia. Trabajar duro significa intercambiar tu tiempo por dinero. Trabajar con inteligencia significa construir sistemas, herramientas o soluciones que multipliquen tus esfuerzos. Este principio aplica a cualquier trabajo o negocio. Cuantos más problemas resuelves, para las personas, más dinero ganas. Si ayudas a 10 personas, 10 personas te pagan. Pero si tu producto o servicio ayuda a 10.000 personas, tus ingresos son mucho mayores. Para volverte valioso, empieza por hacerte 2 preguntas clave. ¿Qué habilidades puedo desarrollar para ser más valioso? ¿Y qué problemas puedo resolver para los demás? Las habilidades son tus herramientas para aportar valor. Cuanto más útiles y raras sean tus habilidades, más valioso te vuelves. Aprender a programar, a vender, a liderar o a hablar diferentes idiomas puede aumentar enormemente tu valor, porque estas habilidades ayudan a los demás de formas únicas. Los problemas son los desafíos o necesidades que las personas quieren resolver. Cuanto más grande o urgente sea el problema que resuelves, más valioso se vuelve tu solución. Los emprendedores y líderes exitosos lo entienden bien.
no solo trabajan por dinero, crean valor que los demás quieren comprar. Construyen productos, ofrecen servicios o desarrollan ideas que resuelven grandes problemas. Así es como hacen crecer su riqueza y sus negocios. No necesitas iniciar un negocio para aplicar esta regla. Incluso en un trabajo regular, enfocarte en ser valioso, mejorar tus habilidades y resolver los problemas de tu empresa puede aumentar tus ingresos y abrir nuevas oportunidades. Los empleadores pagan más a quienes contribuyen más, así que tu carrera crece cuando tu valor crece. Al final, el dinero se siente atraído por el valor como un imán. Cuanto más valor creas, más dinero fluye hacia ti. Por eso, invertir en ti mismo es fundamental. Aprende nuevas habilidades, enfrenta desafíos, ayuda a los demás y siempre pregúntate, ¿cómo puedo ser más útil? Cuando te vuelves valioso, el dinero deja de ser algo que persigues, llega de forma natural hacia ti. Recuerda, el valor atrae al dinero. Sé valioso. Capítulo 8. Tu círculo afecta tu billetera. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas? Esta idea es especialmente cierta cuando se trata de dinero y éxito. Las personas que te rodean, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tienen una enorme influencia en tus hábitos financieros, tu mentalidad y, en última instancia, tu riqueza. Tu círculo afecta tu billetera más de lo que crees. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que malgastan el dinero, no ahorran y no piensan en su futuro, ¿qué crees que pasa? Es muy probable que te conviertas en la sexta persona que sigue el mismo camino, no porque quieras ser como ellas, sino porque los hábitos y los patrones de pensamiento son contagiosos. Cuando escuchas constantemente conversaciones sobre comprar el último gadget, gastar en lujos o vivir de sueldo en sueldo, empiezas a aceptar esas ideas como normales. Dejas de creer que existe una mejor manera de gestionar el dinero o construir riqueza. Por otro lado, si te rodeas de personas que se enfocan en los negocios, el crecimiento, la inversión y la educación financiera, tu forma de pensar comenzará a cambiar. Empezarás a escuchar conversaciones diferentes sobre ahorrar, presupuestar, planificar y tomar decisiones inteligentes con el dinero. Verás sus acciones y escucharás sus consejos, y poco a poco tu mente se abrirá a nuevas posibilidades. Empezarás a pensar como ellos. Esta nueva forma de pensar te impulsará a crecer, mejorar y tomar mejores decisiones financieras. El dinero es como energía, fluye entre las personas. Cuando estás con personas que lo malgastan, esa energía también te drena a ti. Cuando estás con personas que construyen riqueza, esa energía te eleva. Las personas pueden jalarte hacia abajo o impulsarte hacia arriba. Por eso es importante elegir tu círculo con sabiduría. No dejes que las personas que te rodean normalicen los malos hábitos financieros. El hecho de que tus amigos gasten sin ahorrar o se quejen de problemas de dinero no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Puedes ser diferente. Puedes aprender de quienes están por delante de ti, de quienes tienen buenos hábitos y una mentalidad financiera inteligente. Si no tienes personas así cerca, no te preocupes. Igual puedes aprender de los demás. Lee biografías de personas exitosas. Únete a grupos o foros en línea donde se comparte educación financiera. Busca mentores, aunque sean virtuales, a través de libros y videos. Lo importante es exponerte a influencias financieras positivas. Tu círculo no tiene que ser perfecto ni estar lleno de millonarios, pero sí debe desafiarte a crecer. Debe animarte a pensar en grande, planificar mejor y actuar con más inteligencia. Cuando te rodeas de personas con mentalidad de crecimiento,
empiezas a elevar tus propios estándares y hábitos. Al final, tu éxito financiero está vinculado a la compañía que frecuentas. Elige tus amigos y mentores con cuidado. Pasa tiempo con quienes te inspiran a ser mejor. Cuando lo hagas, tu billetera te lo agradecerá, no solo hoy, sino por el resto de tu vida. Capítulo 9. No dependas de una sola fuente de ingresos. La mayoría de las personas viven su vida financiera dependiendo de una única fuente de ingresos, generalmente un solo trabajo. Van a trabajar cada día, cobran su sueldo y creen que ese ingreso estable los mantendrá seguros. Pero la vida es impredecible. Las empresas reducen personal, las industrias cambian, surgen problemas de salud o la economía se desacelera. Cuando ese único trabajo desaparece, muchas personas se encuentran de repente sin dinero y sin un plan de respaldo. Esta es una situación peligrosa. Depender de una sola fuente de ingresos es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. Las personas ricas piensan diferente. Entienden la importancia de tener múltiples fuentes de ingresos. En lugar de depender de un solo sueldo, crean varias fuentes más pequeñas que provienen de diferentes lugares. Su trabajo, un negocio paralelo, propiedades en alquiler, inversiones en acciones o bonos, ingresos de sitios web o negocios en línea, regalías de libros o música, y más. Cada fuente puede no ser enorme por sí sola, pero juntas crean un flujo de dinero sólido y constante. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando tienes múltiples fuentes de ingresos, el riesgo de perderlo todo a la vez se vuelve mucho menor. Si una fuente se seca, como perder tu trabajo, las otras siguen llegando. Esto te da tranquilidad y libertad financiera. No tienes que entrar en pánico ni correr a buscar dinero. Tienes opciones. Crear múltiples fuentes de ingresos no significa renunciar a tu trabajo mañana. Significa empezar poco a poco y construir con el tiempo. Puedes vender algo en línea, como artesanías o artículos usados. Podrías ofrecer servicios independientes con una habilidad que tienes, como escritura, diseño gráfico o tutoría. Quizás alquilas una habitación, un auto o equipos que posees. Estos pequeños comienzos pueden crecer y antes de darte cuenta, tienes varias fuentes de ingresos trabajando para ti. El objetivo de crear múltiples ingresos es la libertad. Libertad del miedo, libertad del estrés y libertad para elegir cómo pasas tu tiempo. Con más fuentes de ingresos, no estás atado a un solo trabajo, un solo jefe o una sola empresa. Ganas control sobre tu vida financiera. Es importante recordar que construir estas fuentes toma tiempo, esfuerzo y paciencia. No tienes que hacerlo todo a la vez. Elige una idea, trabaja en ella de forma consistente y deja que crezca. Luego pasa a la siguiente. Con los meses y los años, estas pequeñas fuentes se suman, proporcionan seguridad financiera y abren nuevas oportunidades. Algunas de las personas más ricas del mundo tienen ingresos que provienen de docenas de fuentes, pero incluso las personas comunes pueden beneficiarse enormemente siguiendo esta regla. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Diversifica tus esfuerzos para generar dinero. Si actualmente dependes de un solo trabajo o una sola fuente de ingresos, empieza hoy a cambiar eso. Encuentra maneras de crear fuentes de ingreso adicionales, por pequeñas que sean. Con el tiempo, esas fuentes fluirán juntas y construirán un río de estabilidad financiera que te llevará a través de los desafíos y te conducirá hacia la libertad. Recuerda, la verdadera riqueza no es solo cuánto dinero ganas, es cuántas formas tiene el dinero de llegar a ti. No dependas de una sola fuente, construye muchas. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Capítulo 10.
Aprende el poder de la gratificación diferida. Una de las lecciones más difíciles pero poderosas en el manejo del dinero es aprender el poder de la gratificación diferida. Esto significa resistir el impulso de gastar dinero de inmediato en pequeños placeres o recompensas instantáneas, y en cambio elegir esperar por un beneficio mayor y más valioso en el futuro. No es fácil porque vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones diseñadas para hacernos querer las cosas ahora mismo. Pero quienes dominan la gratificación diferida desbloquean un secreto hacia la riqueza duradera y la libertad financiera. Imagina que tienes $1000 en la mano. Tu primer pensamiento podría ser gastarlo en algo emocionante, ropa nueva, un gadget o una buena cena. Estas cosas dan felicidad instantánea, satisfacen tu deseo de comodidad y diversión. Pero, ¿qué pasaría si tomaras una decisión diferente? ¿Y si decidieras invertir esos $1000 en lugar de gastarlos? Al invertir, pones tu dinero a trabajar, permitiéndole crecer con el tiempo, a través de intereses, dividendos o ganancias de negocios. Esos $1000 podrían convertirse en $2000, $5000 o incluso más en los años venideros. Esta elección, renunciar a un pequeño placer ahora para obtener una recompensa mayor más adelante, es la esencia de la gratificación diferida. Es una habilidad mental y emocional que separa a las personas que permanecen atrapadas en dificultades financieras de las que construyen riqueza. La mayoría de las personas quieren placer y recompensas de inmediato. Compran cosas que no necesitan, acumulan deudas y viven de sueldo en sueldo. Este pensamiento a corto plazo lleva al estrés, la falta de ahorros y la inseguridad financiera. Entrenar tu cerebro para esperar, contenerse e invertir, en lugar de gastar de inmediato, requiere disciplina. Al principio se siente incómodo porque estás renunciando a algo que deseas, pero con el tiempo se vuelve más fácil e incluso gratificante. Cada vez que dices no al gasto impulsivo y sí al ahorro o la inversión, fortaleces tu mentalidad financiera y construyes un hábito que lleva al éxito a largo plazo. Piensa en los beneficios de la gratificación diferida más allá del crecimiento del dinero. Cuando esperas y planificas tus gastos, también ganas control sobre tus emociones. Dejas de ser esclavo de los deseos y los trucos del marketing. Te vuelves paciente, reflexivo y enfocado en lo que realmente importa. Estas cualidades son importantes no solo para el dinero, sino para la vida en general. La sorprendente verdad es que incluso una pequeña disciplina al esperar y ahorrar puede crear resultados enormes. Las pequeñas cantidades ahorradas regularmente se acumulan. Un poco de dinero invertido, sabiamente, crece exponencialmente gracias al poder del interés compuesto. Con los años y las décadas, esto suma una riqueza significativa. La gratificación diferida no se trata de negarte la felicidad para siempre. Se trata de elegir una felicidad más inteligente. Pospones pequeños placeres a corto plazo para poder disfrutar de recompensas mucho más grandes y duraderas en el futuro. Esta mentalidad construye confianza, seguridad y libertad. Así que la próxima vez que quieras comprar algo solo por el momento, haz una pausa y pregúntate: ¿esta decisión me acerca a mis metas o retrasa mi éxito? Practica decir no al gasto pequeño e innecesario y sí al ahorro y la inversión. Con el tiempo, te sorprenderá cuánta riqueza puedes construir simplemente esperando, planificando y teniendo paciencia. Recuerda, la riqueza es un maratón, no una carrera de velocidad. El poder de la gratificación diferida te llevará lejos. Entrena tu mente, fortalece tu disciplina y observa cómo tu futuro financiero se vuelve más sólido cada día.
Capítulo 11. Usa el dinero para comprar tiempo. Si le preguntas a la mayoría de las personas qué es más valioso que el dinero, muchas dirán cosas como la salud, la felicidad o la familia. Pero hay una verdad más profunda que conecta todo esto: el tiempo. El tiempo es el recurso más preciado que tenemos, porque es limitado y no puede reemplazarse. Puedes recuperar el dinero si lo pierdes, pero una vez que el tiempo se va para siempre. Por eso, uno de los movimientos financieros más inteligentes que puedes hacer es aprender a usar el dinero para comprar tiempo. ¿Qué significa comprar tiempo? Significa usar tu dinero para liberarte de tareas u obligaciones que consumen tu energía y atención, pero que no añaden valor real a tu vida. Cuando liberas tu tiempo, puedes enfocarte en lo que realmente importa: tu salud, tu familia, tu educación o hacer crecer un negocio. Este es un cambio de mentalidad poderoso. En lugar de intentar hacerlo todo tú mismo, lo que puede dejarte agotado, estresado y estancado, usas tus recursos para hacer tu vida más fácil y productiva. Piensa en las tareas cotidianas como limpiar la casa, hacer mandados o gestionar facturas. Estas tareas toman tiempo y energía. Si pasas horas cada semana haciendo estas cosas, ese es tiempo que no puedes dedicar a aprender nuevas habilidades, trabajar en tus metas o simplemente descansar y disfrutar la vida. Ahora imagina contratar a alguien para que te ayude con la limpieza o usar servicios en línea para automatizar el pago de facturas o pedir comestibles. De repente, ahorras horas cada semana. Ese tiempo ahorrado ahora es tuyo para gastarlo en cosas más grandes e importantes. Las personas ricas entienden esto bien. No intentan hacerlo todo ellas mismas. Contratan expertos, asistentes o usan tecnología para manejar las tareas rutinarias. Recuperan su tiempo para poder enfocarse en actividades que generan más valor, construir relaciones o cuidar su salud. Por eso, muchos emprendedores exitosos dicen que su activo más valioso no es su dinero, sino su tiempo. Usar el dinero para comprar tiempo también es una inversión en tu futuro. Cuando liberas tiempo para aprender nuevas habilidades, planificar tu carrera o trabajar en tus ideas de negocio, aumentas tu potencial de ingresos. Cuando inviertes tiempo en tu familia o tu salud, creas una vida más feliz y más larga. El dinero gastado con sabiduría para comprar tiempo a menudo rinde de maneras que el dinero solo no puede. Por supuesto, comprar tiempo no significa gastar el dinero de forma irresponsable. Significa tomar decisiones inteligentes sobre cuándo y dónde se gasta mejor tu tiempo. Por ejemplo, si estás pasando horas intentando resolver un complicado problema de impuestos, pagar a un profesional podría ser más económico y menos estresante. Si cocinar cada comida te quita tanto tiempo que no puedes enfocarte en tu negocio paralelo, pedir comida o preparar las comidas con anticipación puede ser una elección inteligente. Muchas personas se sienten culpables por gastar dinero en servicios o ayuda porque piensan que deben hacer todo ellas mismas para ahorrar dinero. Pero la verdad es que el tiempo es más valioso que el dinero. Gastar un poco de dinero para liberar tu tiempo puede llevar a mayor éxito, mejor salud y más felicidad. No es un desperdicio, es una inversión sabia. En resumen, el dinero puede ir y venir, pero el tiempo es precioso y limitado. Aprende a proteger tu tiempo como un tesoro. Usa el dinero para recuperar horas, días o incluso semanas en tu vida. Enfoca tu energía en lo que más importa y no te quedes atrapado haciendo tareas que te agotan sin darte nada a cambio. Cuando gestionas tu tiempo con sabiduría, gestionas tu vida con sabiduría. Y ese es el verdadero camino hacia la riqueza y la libertad. Capítulo 12.
Nunca dejes de aprender sobre el dinero. El mundo a nuestro alrededor está cambiando más rápido que nunca. Cada día emergen nuevas tecnologías, aparecen nuevas herramientas financieras e incluso surgen nuevos tipos de dinero como las criptomonedas. Este cambio rápido significa que la forma en que gestionamos el dinero hoy puede no funcionar igual mañana. Por eso, una de las reglas más importantes para construir riqueza duradera es nunca dejar de aprender sobre el dinero. Muchas personas piensan que una vez que entienden los conceptos básicos, cómo ahorrar, presupuestar o invertir, ya terminaron. Pero aprender sobre el dinero no es un evento de una sola vez, es un viaje de por vida. Las personas más inteligentes y exitosas hacen del aprendizaje sobre el dinero un hábito diario o semanal. Saben que cuanto más entienden sobre finanzas, economía, inversión y gestión del dinero, mejores se vuelven sus decisiones. Y mejores decisiones llevan a un futuro financiero más sólido. Imagina la diferencia entre alguien que sigue aprendiendo y alguien que se detiene. La persona que continúa leyendo un artículo sobre finanzas cada mes, viendo videos educativos o escuchando podcasts, siempre está actualizando su conocimiento. Aprende sobre nuevas oportunidades de inversión, cambios en las leyes fiscales o técnicas inteligentes de presupuesto. Por otro lado, la persona que deja de aprender puede quedarse fácilmente atrás. Puede perder oportunidades de hacer crecer su dinero o cometer errores costosos porque no entiende las nuevas reglas o herramientas. Aprender sobre el dinero no tiene que ser difícil ni consumir mucho tiempo. Incluso los pequeños pasos se acumulan. Simplemente, establece una meta de leer un artículo sobre dinero cada mes. Encuentra un canal de YouTube o un podcast que enseñe lecciones financieras de manera sencilla. Únete a grupos o comunidades en línea donde las personas compartan ideas y consejos sobre la gestión del dinero. Con el tiempo, estos pequeños fragmentos de conocimiento construyen una base sólida. Cuando conviertes el aprendizaje sobre el dinero en un hábito, al igual que comer, dormir o hacer ejercicio, creas una mentalidad de crecimiento. Te vuelves más curioso, más abierto a nuevas ideas y mejor preparado para enfrentar los desafíos financieros. No le temes al cambio porque lo entiendes mejor. No te sientes estancado porque sabes dónde encontrar respuestas. Otro gran beneficio del aprendizaje continuo es que te ayuda a evitar estafas y malos consejos financieros. El mundo del dinero está lleno de ofertas engañosas, inversiones arriesgadas y esquemas de enriquecimiento rápido. Pero cuando te educas regularmente, desarrollas la habilidad de reconocer qué es real y qué es falso. Esto protege tu dinero y tu futuro. Además, cuanto más aprendes, más seguro te vuelves. La confianza te ayuda a asumir riesgos inteligentes, negociar mejores salarios y hacer inversiones sabias. Reduce el estrés porque sabes que estás en control. El dinero deja de ser aterrador o confuso. Recuerda, sin importar cuánto dinero tengas ahora, el conocimiento es lo único que puede seguir creciendo y ayudándote cada día. Las personas que siguen aprendiendo suelen convertirse en mejores ahorradores, inversores más inteligentes y gastadores más sabios. Construyen riqueza de forma constante y la protegen a largo plazo. Así que empieza hoy. Haz un plan para aprender sobre el dinero de forma regular. Lee, mira, escucha y haz preguntas. Comparte lo que aprendes con los demás. Cuando lo hagas, no solo invertirás en tu cuenta bancaria, sino en tu mente, el activo más valioso que tienes. Al final, nunca dejar de aprender sobre el dinero es más que una regla, es un estilo de vida. Te pagará con seguridad, oportunidad y libertad durante todos los años por venir.
Reflexión final. El dinero no te cambia, te revela. Al final del día, el dinero no es magia, no tiene el poder de cambiar tu carácter, ni quién eres por dentro. En cambio, el dinero es como un espejo. Refleja lo que ya existe en tu interior. Si eres una persona generosa, el dinero te dará la capacidad de ser aún más generoso. Podrás ayudar a tu familia, donar a causas importantes y apoyar a los demás de maneras que antes no podías. Pero si eres egoísta, el dinero solo te hará más centrado en ti mismo, tomando más y dando menos. Lo mismo ocurre con la disciplina. Si tienes hábitos sólidos y una mentalidad cuidadosa, el dinero crecerá en tus manos. Ahorrarás, invertirás y construirás riqueza de forma constante. Pero si eres descuidado o impaciente, el dinero tiende a desaparecer rápidamente. Se escapa a través de gastos innecesarios, deudas o malas decisiones. Por eso, el dinero en sí mismo no es bueno ni malo. Simplemente revela la verdadera naturaleza de quien lo tiene. Por eso, perseguir solo el dinero es un error. Cuando las personas se enfocan únicamente en ganar más o tener más, a menudo pierden de vista lo que realmente importa: el crecimiento, el conocimiento y la disciplina. Estas son las cosas que moldean tu relación con el dinero y determinan tu futuro financiero. Cuando persigues el crecimiento en lugar del dinero, desarrollas las habilidades y los hábitos necesarios para gestionar la riqueza con sabiduría. Cuando persigues el conocimiento, te vuelves más inteligente con tus decisiones. Cuando persigues la disciplina, construyes un control sólido sobre tus gastos y tus ahorros. El dinero te seguirá de forma natural cuando te enfocas en estas cosas importantes. Y cuando llegue, no estarás confundido ni perdido. Sabrás cómo usarlo con sabiduría. Estarás listo para hacer que el dinero trabaje para ti, no al revés. Este es el poder de las 12 reglas que has aprendido. Reglas que la mayoría de las personas ignoran o olvidan. Ahora, tú no solo estás trabajando por el dinero, estás dejando que el dinero trabaje para ti. Ese es el verdadero secreto hacia la libertad financiera y la paz mental.